Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estar dándole la bienvenida al predicador de hoy, que va a ser nuestro hermano Roberto, miembro de la iglesia. Va a poder predicar por primera vez el día de hoy acá en la iglesia. Él es un estudiante pastoral conmigo y él es graduado del Master's Seminary de John MacArthur. Está terminando sus estudios de maestría en divinidad en el Southern Baptist Theological Seminary y es un apasionado por la predicación, por la palabra, por la interpretación de la palabra, y pues ha sido un miembro muy fiel en todo este año y también el coordinador de la escuela bíblica, y pues es nuestro gozo poder recibirle en predicar por primera vez hoy acá con nosotros, y vamos a orar por ti, ¿sí? Señor, gracias Dios por su vida, gracias Padre por su testimonio, también por el corazón que le has dado a Roberto. Señor, te pido, úsale poderosamente para edificar a tu iglesia, para la salvación de los perdidos, Señor, para proclamar la palabra de Dios de tal manera que tú seas glorificado, Señor. Te pido que seas con él y con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. La verdad es un gozo, un placer, un privilegio estar aquí con ustedes esta mañana y poder servir, trabajar para la obra del Señor y poner nuestras vidas a su servicio. Y hoy día quiero que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 23. Colosenses capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 13 al 23. El texto dice así: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Vamos a orar. Buen Dios, usa este tiempo para hablarnos de ti. Usa este tiempo para que podamos contemplar tu gloria, Señor. Capacítanos por medio de tu Espíritu para verte tal y como tú eres, Señor. Te clamamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Las Crónicas de Narnia debe ser uno de los últimos libros de literatura universal que podríamos considerar como cristianos en su intención. Aslan, un león enorme que simbólicamente representa a Cristo, triunfa sobre el reino de las tinieblas liderado por la bruja blanca. Y en el cuarto libro de esta saga se encuentra uno de los diálogos más hermosos y profundos que C.S. Lewis compuso en El Príncipe Caspian. Y la pequeña Lucy, la menor de 4 hermanos, se encuentra con Aslan, esta representación simbólica de Cristo, luego de varios años sin verlo. Y presten atención en lo que el texto dice. Va a aparecer aquí en su pantalla también. Miren el texto, si es que me ayudan ahí con la imagen, si es que aparece. Miren el texto, dice así: bienvenida, hija, dijo Aslan. Aslan, dijo Lucy, estás más grande. Es porque tú tienes más edad, pequeña, le respondió Aslan. ¿No es acaso porque tú tienes más años?, le preguntó ella. No, pero cada año que pase, tú crecerás y me encontrarás a mí más grande. Déjame leerte esta frase otra vez. Cada año que pase, tú crecerás y me encontrarás a mí más grande. ¿No es esta una gran metáfora de la vida cristiana? Cada año que pasa, cuando aprendemos más sobre Cristo, cuando tenemos victoria sobre nuestros pecados, ¿no parece que Jesús es más grande entre nosotros? Ahora, ¿puede ser Cristo más grande de lo que es? ¿Puede Cristo ser más grande de lo que es? La respuesta lógica es no. No es que Cristo sea mejor, no es que Cristo sea más bueno, no es que Cristo se haya vuelto más misericordioso de lo que fue hace un año. Los que cambiamos fuimos nosotros, no Cristo. Y sin duda, esta es la mayor necesidad de toda iglesia y la mayor necesidad de todos nosotros. Tenemos que crecer para contemplar a Cristo tan grande como Él es. Esta es la mayor necesidad de tu vida. Esta es la mayor necesidad de esta iglesia y esta era también la mayor necesidad de la audiencia de Pablo en Colosas. Esa era la necesidad que ellos tenían, como es nuestra necesidad hoy. Colosas era una pequeña iglesia, era una iglesia joven, ni siquiera había sido fundada por Pablo. Tenía muy poco tiempo de vida como iglesia. Y lo que esta iglesia necesitaba urgentemente era contemplar la supremacía de Cristo. ¿No es acaso esa nuestra necesidad también? Nosotros necesitamos un entendimiento más claro de quién es Jesús. Jesús es el centro de nuestra fe. Jesús es nuestro Salvador. Por esto mi intención hoy es que nuestra mente y nuestro corazón también sean capturados con la identidad de nuestro Salvador. Quiero que contemplemos para que, tal como Lucy vio a Aslan más grande porque ella había crecido, nosotros podamos crecer en este corazón y en esta cabeza para contemplar a Cristo más grande y más glorioso, tal cual es. Vamos a ver 3 puntos para contemplar la supremacía de nuestro Salvador. En primer lugar, el texto parece seguir un curso natural, un curso lógico. Y en primer lugar, Pablo nos va a preparar para contemplar la supremacía de Cristo. Luego Pablo va a exponer la supremacía de Cristo y luego Pablo va a aplicar
ese conocimiento de la supremacía de Cristo a su audiencia. Entonces, con eso en mente podemos ir al primer punto, que es preparándonos para contemplar la supremacía de Cristo. Versículo 13 y versículo 14 en sus Biblias. Sigan conmigo la lectura, por favor. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Parece claro que Pablo nos está introduciendo a Cristo, está introduciendo la supremacía de este Hijo del que va a empezar a hablar en los versículos 15 al 20. Sin embargo, antes de profundizar y entrar directamente en el conocimiento de este Hijo amado y su gloria, Pablo quiere darnos 3 advertencias o 3 bases que nos van a permitir entender mejor la supremacía de nuestro Salvador. Y en primer lugar, lo primero que Pablo desea que entendamos es que si conocimos a ese glorioso Salvador, no fue por nuestros méritos. Miren el énfasis del texto. Fue Él quien nos libró del dominio de las tinieblas. Fue Él quien nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y observen que los 2 verbos, miren sus Biblias, observen su Biblia, miren la que tiene ahí su Biblia en las manos. Miren los verbos que aparecen ahí. Tengo 2 verbos en tiempo pasado. Fuimos en el pasado librados, fuimos en el pasado trasladados y miren la gloria de lo que viene después. En el presente tenemos redención. Esto significa que la redención para contemplar esta supremacía de Cristo fue porque Dios hizo algo en el pasado en y por nosotros. Esa es la gloria del Evangelio. Dios hizo algo en nosotros y en consecuencia hoy tenemos redención. No fue por nuestros méritos, no fue nuestra inteligencia, no fue nuestra bondad, fue la gracia soberana de Dios. Y es como que Pablo nos estuviera previniendo, diciendo, antes de que contemplen un Salvador tan grande, no vayan a pensar que es por sus propios méritos. Ese era el problema de la iglesia en Colosas. Ellos creían que podían acercarse a tener una relación con Dios por medio de sus propios méritos, ya sea guardando la ley, ya sea sometiendo a su cuerpo a alguna clase de disciplina física. Ellos estaban buscando por sus propias fuerzas acercarse a Cristo. Y Pablo es enfático en corregir. No fue por nuestros méritos, fue por la gracia de Dios. En segundo lugar, la segunda advertencia que quiere hacer Pablo es que si conocimos este glorioso Salvador, esto significó para nosotros un cambio radical. Y permítanme transportarlos al contexto de nuevo. Pablo está en medio de una sociedad pagana politeísta. Por lo tanto, siempre había la tentación de colocar a Cristo como uno más de todas las deidades paganas que tenían. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que una vez que el Señor nos trasladó a su reino, este es un cambio radical, es un cambio de cosmovisión, es un cambio de vida, es un cambio de identidad completo. No es un cambio menor, porque dice el texto que fuimos trasladados del dominio de las tinieblas hacia el reino de su Hijo. Si uno ve lo que enseña Hechos 26:17, uno se da cuenta que todas las personas que no están en Cristo pertenecen al reino de Satanás. Esa es la verdad de la Escritura. Quien no está en Cristo está preso bajo el lazo de Satanás. Esa es una verdad que aparece en la Biblia. Y lo glorioso de este texto, que nuestro Jesús, quien es la luz del mundo, quien trajo luz para los gentiles, nos libró del dominio de la oscuridad,
nos libró del dominio de las tinieblas. Por lo tanto, si estás en Cristo, puedes celebrar que tus pecados han sido perdonados y Satanás no puede acusarte delante de Dios. Y por último, la última aclaración que hace Pablo antes de exponer la gloria de Cristo es que si conocimos a ese glorioso Salvador, es para estar firmes y seguros en Él. Si uno observa ahí en el texto los versículos 11 y 12, van a ver que Pablo está intercediendo. Pablo está orando por la iglesia en Colosa. ¿Y qué ora? Ora que ellos sean fortalecidos a fin de que desarrollen paciencia y perseverancia en medio de su vida cristiana. Y tal como decía yo anteriormente, el contexto nos muestra que Colosa era una ciudad que estaba viéndose atacada por múltiples enemigos. Por una parte estaban la cultura pagana, que tenía dioses que eran los residentes de cada ciudad. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si los cristianos no adoraban las deidades locales, ¿saben a quién culpaban si había algún desastre? A los cristianos, lógicamente. ¿Por qué? Porque no adoraban la deidad local. ¿Han visto en el libro de los Hechos cómo se ponen los efesios cuando tocan a Diana? En el libro de los Hechos, grandes Diana de los efesios, y empiezan a reclamar. Y uno entiende, ¿por qué tanto fanatismo de su parte? Son tan fanáticos porque esa deidad local era la protectora de la ciudad. La protectora contra enfermedades, la protectora contra plagas, contra tsunamis, terremotos y todo. Por lo tanto, si los cristianos no se postraban y adoraban a esa deidad, ellos pensaban en su mente que esas deidades se iban a enojar y que cosas malas iban a pasar. Y cuando pasaban cosas malas, de nuevo, ¿quién tenía la culpa? Los cristianos, lógicamente. Eso era una presión grande. Si fuera poco, cada ciudad tenía una sinagoga. Es decir, cada ciudad tenía su población judía. Y los judíos venían, se introducían a las iglesias cristianas y trataban de robar su libertad en Cristo para imponerlos de nuevo bajo la ley de los judíos. Y si eso fuera poco, ellos estaban parte de un imperio donde César, el emperador romano, era considerado un dios. Por lo tanto, si ellos no adoraban a César, eso era rebelión política. No solo religiosa, era rebelión política. Por lo tanto, no es menor que Pablo esté orando que sean fortalecidos. Por eso Pablo está orando, fortalécelos en ellos. Y eso es lo mismo que sus colaboradores, los otros miembros del equipo de Pablo oran. Epafras en el capítulo 4, versículo 11, dice que oraba intensamente por ellos para que estuvieran firmes, perfectos y completamente seguros en la voluntad de Dios. Ahora Pablo no solo desea que ellos sean fortalecidos, sino que también Pablo quiere que ellos desarrollen un corazón agradecido. Y es obvio, imagínense en este nivel de presión que hay en su contexto, es lógico que uno piense que se puede empezar a perder el gozo. Puedo empezar a perder el gozo. ¿Por qué? Porque hay presión, porque estoy perdiendo a mi familia, porque estoy perdiendo a mis cosas, porque todo el mundo parece estar en mi contra. Por esto Pablo en el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado, nos ha hecho aptos para compartir la herencia de los santos en luz. Ahora, ¿por qué esto es relevante para nosotros? Porque ahora que vamos a pasar de los versículos 15 al 20 a contemplar la supremacía de Cristo, debe haber en nuestros corazones un deseo de ser fortalecidos en Cristo y un deseo de tener más gozo en Él. Ese es el propósito del texto. Y habiendo hecho estas tres aclaraciones que tenemos aquí, vamos a pasar a la exposición de la supremacía de Cristo. Y cuando decimos supremacía, que quizás puede ser una palabra poco familiar o que no utilicemos mucho en nuestros contextos, queremos expresar la superioridad absoluta de Cristo, su jerarquía sobre todo y la preeminencia
que es más importante que todo lo que existe. Y este es el tema central de este texto que va del versículo 15 al versículo 20. Tomen sus Biblias, por favor, y miren todas las veces en el texto que se repite la palabra todo. Toma un lápiz si tienes incluso y mira todas las veces que la palabra todo se repite en el texto. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto visibles, invisibles. Él es antes de todas las cosas. En Él todas las cosas permanecen. Él es el principio, el primogénito de toda la creación para que Él tenga toda la preeminencia. Él vino a reconciliar todas las cosas. ¿Se dan cuenta que hay un énfasis en la supremacía de Cristo? Hay un énfasis en el texto de que Cristo está sobre todo. Ahora, lo interesante de esta porción es que Pablo va a elegir un lenguaje particular para expresar la supremacía de Cristo. Y es que existe un acuerdo entre los estudiosos de la Escritura que esta porción se trata de un poema o un himno. Entonces, esto es relevante para nosotros porque nosotros no vamos a ir detrás de argumentos lógicos. Lo que nosotros vamos a buscar en este texto van a ser imágenes, porque esa es la forma esencial en que se comunica la poesía. Si yo me acerco a leer el libro de Salmos, no ando buscando los conectores lógicos que Pablo usa en la carta a Romanos. Cuando yo me acerco a leer los Salmos, lo que busco son imágenes. Imágenes de la gloria de Dios, imágenes de su creación. Y es interesante, pero Pablo nos va a comunicar la gloria de Cristo a través de imágenes. Y va a usar dos imágenes preciosas de nuestro Salvador. En primer lugar, veamos la primera imagen, que es la supremacía de Cristo sobre la creación. Vayan conmigo al versículo 15, por favor. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, Pablo nos va a mostrar que Cristo es supremo sobre toda la creación. En primer lugar, aquí, porque Él es la fuente y la causa de la creación. Observen lo que dice la primera frase. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ambas imágenes son paralelas, comunican una misma idea como si fuera un poema. Dice, Jesús es quien hizo la creación, por ende tiene toda la supremacía sobre ella. ¿Cómo Pablo nos muestra esta imagen? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Esto significa que nuestro Salvador es Dios mismo. Nadie ha visto a Dios jamás porque Él es invisible. Él es espíritu, revela su palabra. Pero los que han visto al Padre, los que han visto al Hijo, pueden decir que han visto a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿No son estas las palabras que Jesús le dice a Felipe? Dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice el texto? Ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿No es increíble? Pareciera que Pablo está abriendo los misterios de la naturaleza de Dios y nos muestra que Dios es más que una persona. Él es uno en tres. Nuestro Dios es esencialmente trino y el foco de Pablo es que quiere que contemplemos al Hijo. Ese es el foco de lo que Pablo dice. Y esto es lo que recalca la segunda estrofa. Él es el primogénito de toda creación. Lógicamente el punto de Pablo no puede ser
que Jesús es un ser creado como argumentan los testigos de Jehová, porque eso refutaría todo el punto que Pablo está construyendo. Él está diciendo, Él es antes que todas las cosas. Pablo está argumentando que Jesús es preeminente porque es Dios. Ese es su argumento. Y si uno piensa que es la palabra que ocupan los testigos de Jehová para argumentar este punto, dicen la palabra primogénito siempre significa orden temporal. Y eso es falso. Si ustedes van al Salmo 89, 27, David dice, hablando sobre David, Dios dice, yo también le haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿David fue el primer rey? No, David fue el segundo rey. El punto del Salmo no es que David sea el primer rey temporalmente. Quiere decir que va a ser el rey que va a tener la preeminencia, el más importante entre los reyes de Israel. Y ese es exactamente el punto de Pablo aquí cuando dice que Él es el primogénito de toda la creación. Nos está diciendo, ese Dios encarnado está sobre todo. Por lo tanto, es el primogénito. Y en la cultura romana, el primogénito es el heredero de todo. Y es Cristo en este texto, el heredero de todo lo que el Padre le ha entregado. Es Cristo, el Rey de Israel, el Rey del universo, el soberano. Y Él nos va a decir, ¿cómo nos demuestra esto en el texto? Dice, porque Él creó todas las cosas. Él creó todas las cosas. Y si el texto dice que Él creó todo, miren, le voy a dar una interpretación súper profunda, que si no hubiese ido al seminario no lo hubiese podido hacer. Todo significa todo. Todo. Todas las cosas han sido creadas por nuestro Salvador. Y Pablo explica, dice, cuando digo todo me refiero a lo que está en los cielos, a lo que está en la tierra, a lo que es visible, a lo que es invisible, ya sean ángeles, demonios, tronos, dominios, todo ha sido creado por Cristo. No importa quién mires a tu alrededor, no importa qué cosa tengas cerca tuyo, todo eso fue creado por Cristo. La madera de estas bancas, el material para hacer esta alfombra, mi propio cuerpo, mi voz, todo ha sido creado por y a causa de Cristo. Pablo nos está enseñando que es Cristo el sustentador de todo. Cristo es quien sostiene todo con la palabra de su poder. Hebreos 1:1 dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria. Y escuchen bien, la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Si este universo anda, si este universo camina, si las estaciones son constantes, si las células de tu cuerpo no se desintegran, si este planeta se sostiene como está, es porque Cristo lo sostiene. No hay otra razón. Cristo hace que la gravedad sostenga las cosas. Cristo es el Señor de la gravedad. La gravedad no puede existir en sí misma. Es Cristo el creador de la gravedad. Y es Él quien sostiene todas las cosas juntas en Él. En Él. ¿Y por qué? El punto de Pablo de nuevo. Porque nuestro Salvador es supremo. Está sobre todas las cosas. Ahora, en segundo lugar, Cristo es supremo sobre la creación, no solo porque la haya creado, sino que también porque Él es el propósito, el fin por el cual las cosas existen. Miren su texto. Dice, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Qué dice después? Para Él. Nuestro Cristo es el fin y el propósito de todas las cosas que existen. Todo fue creado para Él, para nadie más. No es para nosotros, porque Él es la fuente, el agente
y el propósito de toda la vida que existe. ¿Habías pensado en Cristo de esta forma? Ese es nuestro Redentor. Nuestro Redentor es sobre todo. Y es importante que los colosenses entendieran que Cristo no era una imagen más entre muchos dioses. Cristo era la, con mayúscula, imagen del Dios invisible. No importa qué tengamos en mente, Él es responsable de todo lo que es físico o inmaterial en nuestro universo. Y la advertencia que Pablo hace a los colosenses creo que es válida también para nosotros. Pablo advierte a los colosenses que no adoren nada que no sea Cristo. Y eso es cierto también para nosotros. Si tenemos un Salvador tan grande, tan supremo, jamás deberíamos reemplazar a Cristo con algo creado. Y quizás nosotros en este contexto no nos vamos a sentir tentados a adorar imágenes de madera. Quizás no nos vamos a postrar delante de ídolos, pero sí podemos adorar cosas creadas, que es la esencia de la idolatría. Puedo adorar el dinero, puedo adorar mi familia, puedo adorar mi confort, puedo adorar mi comodidad, puedo adorar cualquier otra cosa sin poner a Cristo en el lugar donde Él pertenece. Díganme, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene adorar algo que ha sido creado por algo más grande? ¿Qué sentido tiene, amados hermanos, poner algo sobre Cristo si Cristo está sobre todo? Nada puede ocupar el lugar de Cristo en tu vida, porque Él es el único supremo. Él es supremo sobre toda la creación, porque Él la hizo y porque Él es el propósito de las cosas que existen. Ahora, esta no es la única imagen que Pablo va a utilizar. Él nos va a dirigir nuestra atención hacia una segunda imagen en este poema, y es que Cristo es supremo no solo sobre esta creación, sino que Él también es supremo sobre la nueva creación. Miren su texto, versículo 18. Dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de su cruz, por medio de Él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y en primer lugar, Pablo comienza diciéndonos que Cristo es supremo sobre toda la creación, sobre esta nueva creación, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y ahora, ¿qué tiene que ver la iglesia con la nueva creación? Y escucha bien, la iglesia es donde hay un comienzo o un anticipo de la nueva creación futura. La iglesia es el lugar donde Dios ha comenzado su obra de redención de todo el universo. Miren lo que dice Pablo: Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Es decir, podemos decir que a través de la muerte y resurrección de Cristo se inaugura una nueva época del universo donde la iglesia está en el centro. Jesús, en su resurrección, comenzó la nueva creación en la tierra por medio de la vida de sus redimidos. Miren el versículo 19. Él es el fin. El fin es que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud. ¿Con qué propósito? Para reconciliar todas las cosas consigo. Y miren el nexo que hay en el texto. Dios quiso que en el Hijo habitara toda plenitud para reconciliar. Ahora, ¿cómo explicamos esto? ¿Qué significa la palabra plenitud en este contexto? Y Pablo, en Colosenses 2:9, un poquito más adelante, va a explicar a qué se refiere con plenitud. Fíjense, Colosenses 2:9 dice:
porque toda la plenitud, misma palabra, en el original también, de la deidad reside o mora, misma palabra, corporalmente en Él. De modo que la plenitud en este poema se refiere a la encarnación, al Hijo hecho carne, a Dios hecho carne. Y es clave entender esto porque nuestro Salvador tomó forma humana. ¿Con qué propósito? Para que un verdadero humano, escucha bien, un verdadero humano pudiera ser el representante humano de una nueva familia multiétnica, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿No es acaso nuestra iglesia una evidencia de que ese texto es cierto? Miren a su alrededor, distintos países, distintos trasfondos, distintas historias de vida, distintos gustos, distintos intereses, unidos en una persona, Cristo Jesús. ¿No es eso glorioso, hermano? Que Dios haya decidido crear una nueva humanidad, siendo Él humano, habiendo Él resucitado de los muertos, para ser una familia en Cristo. Es glorioso. Y en segundo lugar, el himno cierra diciendo que Cristo es supremo sobre toda la nueva creación, porque Él es la causa y la garantía de la paz. Fíjense el versículo 20, siguiendo el hilo de lo que estamos hablando. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Es a través de la iglesia que proclama el evangelio, donde la humanidad y Dios se reconcilian. ¿Por qué Pablo está ocupando los verbos de paz en presente? Porque con el evangelio, con las buenas nuevas de salvación, ya hay paz con Dios. Eso es lo que enseña Romanos, es que Cristo, habiendo muerto por nosotros, nos ha dado paz con Dios. Si tienes a Cristo hoy, tienes paz con Dios. Tú te has reconciliado con tu Creador por medio de Cristo. Y es increíble porque esta paz, esta imagen que tiene Pablo en mente, no es solo una paz temporal aquí. Pablo va a dirigir nuestra mente y nos va a decir que esa paz que Él tiene aquí también es una paz futura con toda la creación. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, dice, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La muerte y resurrección de Cristo es la garantía de que este universo en caos, este universo en pecado, este mundo en maldad va a ser restaurado. ¿Y cuál es nuestra prueba de que eso va a suceder? La evidencia de que eso pasará es que Jesús resucitó de los muertos. Si Jesús resucitó, entonces todo este mundo va a hacerse de nuevo. Ese es el argumento que Pablo desea mostrar. Y es increíble porque ¿no les parece emocionante ser cristiano? Nosotros, la iglesia, somos el primer fruto entre la paz con Dios y toda la creación. ¿No es eso emocionante? ¿No es emocionante saber que en tu vida Dios comenzó una obra que va a seguir hasta la eternidad, hasta el final de los tiempos? Y esto es importante porque ser cristiano no significa simplemente tener una nueva religión. Ser cristiano significa tener otra identidad,
otra naturaleza. Por esto Pablo exhorta a los colosenses en el capítulo 3, versículo 2, dice: vístanse del nuevo hombre. Busquen las cosas de arriba, busquen las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque ustedes ya pertenecen a ese mundo. Ustedes ya son parte de esa nueva creación. Y tú puedes expresar, y escucha bien, tú puedes expresar esa nueva naturaleza que ya reside en ti si eres cristiano cuando te comportas diferente a los demás. Cada vez que amas a tu esposa, anuncias la llegada del reino de Dios. Cada vez que resistes a los deseos de tu carne, declaras la victoria de Cristo en la cruz. Cada vez que oras y lees tu Biblia, anuncias que Dios ha hecho la paz con su creación. En Cristo se inaugura un nuevo prototipo de familia que no es de este mundo, hermanos. Nosotros somos parte de otro mundo, un mundo por venir, donde Cristo tiene la supremacía. Somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, anhelando una patria celestial. Y esto es importante porque no sé si recuerdan algunos de ustedes la primera vez que llegaron a Estados Unidos. Hagan memoria, todos los que no nacieron aquí. Recuerden la primera vez que llegaron a Estados Unidos. ¿No fue extraño acaso que hablaran otro idioma? ¿No fue extraño acaso que tuvieran una cultura distinta, señales de tránsito diferentes? Llegué aquí y me dicen que el fútbol ya no es fútbol, ahora es soccer. Obviamente uno siente una sensación de extrañeza, me siento extraño. Ahora, esa es exactamente la sensación que el creyente debe sentir en este mundo. Esa es la sensación que el creyente debe experimentar. Nunca puedes sentirte cómodo con lo que el mundo se siente cómodo. Nunca puedes sentirte demasiado arraigado a las cosas de la tierra, porque tú no perteneces a este mundo, amado hermano. Este no es tu patria. Esta no es tu tierra. Nosotros, si estamos aquí, es porque anhelamos una ciudad donde Cristo mismo es el centro, autor y arquitecto del lugar donde nosotros vamos a morar. Ahora, siguiendo el argumento de Pablo, adivina quién es el centro del cielo. El centro de la nueva creación es Cristo. ¿Te das cuenta de lo contradictorio que es querer ir al cielo sin querer a Cristo? No tiene sentido, porque el cielo, la nueva creación, es acerca de Cristo. En la nueva creación, Cristo es supremo. Si no deseas a Cristo, el cielo va a ser un lugar amargo y terrible para ti, porque en el cielo todo es acerca de Jesús y nosotros sirviéndole y adorándole en su reino. En resumen, hoy hemos visto que Cristo es supremo sobre toda la creación porque Él es el creador y el propósito de lo que existe. Vimos que Cristo es supremo sobre la nueva creación también porque Él es la cabeza de la iglesia y la causa de la paz del mundo. Ahora Pablo, gracias a Dios, no deseas dejarnos simplemente con una declaración teológica, sino que también va a ayudarle a su audiencia a aplicar este conocimimiento. Y permítanme cerrar brevemente con 4 aplicaciones que surgen de este texto. Versículo 21 hasta el 23 dice: aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Y veamos estas 4 aplicaciones que surgen del texto. Primero, recuerda lo que fuimos y lo que somos en Cristo. ¿Por qué? Porque esta doctrina que vemos aquí, que hemos revisado hoy, no es algo simplemente teológico, abstracto. Esta doctrina es tremendamente personal. La historia de la supremacía de Cristo no es ajena a nosotros, sino que es nuestra historia. Observen el texto. Pablo comienza diciendo, ustedes, cambiamos de pronombre. Ahora les digo, ustedes que recibieron a Cristo son quienes gozan de los privilegios de este glorioso Salvador. Dice Pablo que nosotros somos los que hemos sido liberados. Nosotros hemos sido rescatados. Nosotros hemos sido redimidos. Nosotros tenemos un Salvador glorioso que es sobre todo. Este Cristo glorioso que acabamos de ver, que es glorioso sobre la creación y sobre la nueva creación, es nuestro Cristo. Cristo es tuyo por la fe. Estamos unidos a Cristo. La historia de la muerte y la resurrección de Cristo es la historia de nuestra salvación. Y alaba al Señor por eso, amado hermano. Dale gracias porque hay paz con Dios por medio de su muerte. Y también, ¿no te hace eso sentir seguros en las manos de Cristo? Si Cristo está sobre toda la creación, si Cristo está sobre todo lo que viene en el futuro, ¿no te hace sentir confiado si Él es tu Salvador? ¿Quién podrá alejarnos del amor de Cristo? Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, eso te incluye a ti, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hoy podrían quitarme todo. Hoy podría perder todo. Hoy el Señor podría tomar mi vida. Hoy el Señor podría tomar la vida de mi esposa. Pero aunque pierda todo en este mundo, sigo teniendo a Cristo. Cristo es todo lo que necesito. No necesito nada más porque Él es el centro. Oro para disfrutar las cosas que Él me ha dado, como una familia, como una esposa, como un trabajo, como salud. Pero nunca, nunca poniendo las cosas antes que a Él, porque Él es supremo sobre todo. Ahora, por el contrario, querido amigo, si hoy llegaste sin Cristo aquí y crees que tienes todo, ya sea salud, poder, estatus, dinero, placer, la mala noticia para ti es que no tienes nada. No tienes nada. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Arrepiéntete de tus pecados y somete tu voluntad al supremo Salvador. En segundo lugar, no solo debes recordar tu condición, sino que también debes alinear tu vida con el propósito con el que fuimos creados. Observen el texto. Dice, a fin de presentarlos a nosotros, la iglesia, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. De nuevo, los verbos son importantes. Presentarlos, plural. Pablo nos está dirigiendo a nosotros simplemente como individuos particulares. Pablo está hablando a la iglesia. Pablo se está dirigiendo al cuerpo de Cristo completo. Y lo que Pablo nos está mostrando es que la iglesia es central en el plan de Dios. Cristo desea a la iglesia, Efesios 5, presentarla sin mancha e irreprensible delante de Dios. Y esto es importante para nosotros porque tiene dos implicancias. Por un lado, la iglesia debe ser central en nuestras vidas, hermanos.
La iglesia debe ser central porque la iglesia es central para Dios. La iglesia debe ser central no porque seamos fariseos, no porque seamos religiosos. La iglesia debe ser central porque la iglesia es central en el plan de Dios. Y es importante preguntarnos si para Dios es importante la iglesia. No cuán alineado estás conmigo. La pregunta es cuán alineado estás con Dios. Porque para Dios la iglesia es fundamental. Maridos, ¿cómo lideran a sus esposas para que la iglesia sea central en sus vidas? A sus hijos. ¿Se dan cuenta que a veces podemos ser de tropiezo para otros? Para que la iglesia y el reino de Dios sea central. Que Dios quite eso de nosotros y nos ayude. ¿Te das cuenta de otra cosa importante? No puede haber un creyente sin iglesia. Es como Dios nos da una familia y está creciendo aquí alguien huérfano, sin iglesia. Y de nuevo, el propósito es colectivo. Él desea presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles. Por tanto, estoy convencido que es un deber unirse a una iglesia local, no una opción. Es un deber ser miembro activo de una comunidad local. Puede ser de otra iglesia de sana doctrina, pero debes ser miembro. Nos encantaría que te hicieras miembro de esta iglesia para crecer junto contigo. Pero el punto es que debes ser miembro de una iglesia, en definitiva. Ahora, el segundo punto de esta aplicación está estrechamente ligado con el primero. Y es que si la iglesia local es central, es porque por medio de la iglesia crecemos en ser santos, sin manchas e irreprensibles. Y esto es interesante, porque la vida en la comunidad cristiana, la sumisión a la palabra de Dios, el comunión con otros creyentes quizás más maduros, trabaja en nosotros para que seamos santos e irreprensibles delante de Dios. Este es el argumento de Pablo en Colosenses 3:16. Él dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Plural, de nuevo. Parece como que fuera profesor de lenguaje. Con toda sabiduría, dice, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. ¿Ves que la iglesia es el lugar donde se exhortan unos a otros? ¿Ves? Esta es la razón por la cual tenemos pastores calificados. Esta es la razón por que aplicamos los principios de las epístolas pastorales para elegir nuestros líderes. Porque en la iglesia es donde maduramos. Obviamente en nuestros hogares es un punto, pero la iglesia local debe ser central. Por lo tanto, conduce tu vida hacia la iglesia local. Y ahora, una última advertencia en ese mismo sentido. Si eres parte de un cuerpo, eres representante legal de ella. Imagínense que ustedes se vuelven a un equipo de fútbol o se hacen embajadores de una nación. En el preciso momento en que ustedes llevan la camiseta, se vuelven representantes de una institución. Ahora, ser creyente, ser parte de la familia de Dios, te vuelve representante, embajador, dice Pablo, de Cristo. Por lo tanto, tu conducta sí importa. La manera en que crías tus hijos, la manera en que tratas a tu esposa, la manera en que te relacionas con otros, la manera en que trabajas. Y les desafío, cuando lleguen hoy, lean Colosenses completos y miren cómo Pablo va a aplicar la realidad del evangelio y la supremacía de Cristo a todas las áreas de la vida. Ninguna área va a quedar fuera de la supremacía de Cristo, porque Él es supremo sobre todo. Y eso incluye tu vida, por si acaso. Por último, en tercer lugar, la supremacía de Cristo nos debe movilizar a ser responsables. Dice, esto Él hará, presentarlos santos y sin mancha, si permanecen bien cimentados, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído.
Obviamente el argumento de Pablo no es hacerlos dudar de su salvación. Eso otra vez contrarrestaría todo el argumento que está construyendo, que es que estén firmes. Lo que le está diciendo, tengan certeza que Dios va a hacer una obra en ustedes, porque es el poder del Evangelio. Ahora es tu responsabilidad perseverar. Es tu responsabilidad seguir caminando, seguir perseverando en la fe. Si has conquistado algunas batallas en tu corazón, ve por más. Si ha mejorado la relación con tu esposa, ve por más. Si ha mejorado tu carácter, ve por más. Persevera, no se cansen de hacer el bien. Perseveren porque ya sabemos que tenemos herencia. Ya sabemos que somos de este mundo. Ya sabemos que todo lo que existe pertenece a nuestro Salvador. Y por último, vivamos en la misión de Dios. Pablo se define a sí mismo como alguien que ha sido hecho ministro. En el original diáconos, que significa simplemente servidor. ¿Qué más podríamos ser ante un Salvador tan glorioso que simplemente servidores? Siervos de Él, de su supremacía, de su grandeza. Invierte tu vida en trabajar como un servidor para su reino. Donde sea que Dios te haya llamado. Si Dios te puso a trabajar en el ejército, sea un servidor de Cristo ahí. Si Dios te ha puesto a arreglar carros, sea un servidor de Cristo ahí. Si Dios te ha puesto a estudiar en una universidad, sea un servidor ahí. Pero no un servidor del mundo, un servidor de Cristo, un servidor del supremo Salvador que tenemos. Permítanme concluir este mensaje leyendo otra vez el diálogo que leímos al comienzo. ¿Se acuerdan? Aslan y Lucy, pero con una pequeña modificación. Me puedo dar esa licencia porque Lewis ya está muerto. Entonces, dice: bienvenidos hijos, dijo Jesús. Jesús, dijeron sus hijos, estás más grande. ¿Es porque ustedes tienen más edad, pequeños? Le respondieron. ¿No es acaso porque tú tienes más años, Jesús? No, mi amada iglesia, pero cada año que pase, tú crecerás y me encontrarás a mí más grande. Oremos. Buen Dios, te agradecemos por la claridad de tu palabra, por tu supremacía sobre todo, que la supremacía completa que tú tienes sobre todo sea una verdad en nuestros corazones. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.